Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. Coincidiendo con el centenario del convento del Corpus Christi, la Fundación Caja Rural de Zamora ha editado el libro escrito por Esther Borrego Gutiérrez. Se trata de una obra que es fruto de la investigación llevada a cabo en el archivo del convento en relación a los siglos XVI y XVII y que aborda aspectos como la comunidad, la imagen de la Virgen del Tránsito y otros hechos memorables. En torno al libro, la autora hace referencia en la presentación al milagro de la Virgen del Tránsito y a la leyenda para responder o no si fueron ángeles quienes tallaron la imagen de la Virgen del Tránsito. En la presentación de esta publicación, que se desarrolló en el mes de enero, dentro de las charlas Infosalud, el director de la Fundación Caja Rural de Zamora, Feliciano Ferrero, presentaba a la autora del libro. Esther Borrego Gutiérrez es profesora titular de Literatura Española en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce su docencia desde el año 98. Ese mismo año se doctoró con una tesis en el ámbito del teatro español de los siglos de oro. Ha sido profesora en varias universidades españolas públicas y privadas y ha sido invitada a impartir numerosos cursos y conferencias en centros nacionales y extranjeros. Ha publicado más de una docena de libros y monografías, entre ellos El teatro breve de Vicente Suárez de Deza, estudio y edición crítica, y ediciones críticas de autos sacramentales y comedias áureas, así como más de 80 artículos de investigación sobre variados temas, entre ellos las relaciones entre música y literatura en las Españas de los siglos XVII y XVIII, religiosidad y literatura, hagiografía, relaciones entre la fiesta cortesana barroca y el teatro, y varios estudios sobre el villancico barroco, el auto sacramental y la literatura mística y conventual española. Ha dirigido 8 tesis doctorales y 25 trabajos de investigación avanzada. Ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados por el Ministerio o la Comunidad de Madrid y ha formado parte de comités de expertos y jurados de entidad nacional como el del Premio Nacional de Traducción. Desde 2018 es la directora del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid, cargo ganado tras presentarse a unas elecciones y, como cierre de toda esta presentación, es la autora de este libro que nos va a presentar a continuación. Yo empecé a trabajar teatro del siglo de oro, trabajé Calderón de la Barca, Lope de Vega, los grandes autores. Y a fuerza de investigar en archivos, empecé a trabajar autores secundarios y mujeres autoras. Entonces llegué a los conventos. O sea, llegué a mujeres que escribían literatura en conventos. Todo esto no tiene nada que ver con Zamora. Y entonces me dieron un proyecto de investigación muy bueno para investigar en el monasterio de las Descalzas Reales. Y el monasterio de las Descalzas Reales tiene mucha literatura, tiene teatro, tiene fiestas, tiene villancicos, y es una maravilla, pero es un monasterio de muy difícil acceso. O sea, no se puede ir allí, o sea, hay que hacerlo todo por medio de patrimonio, bueno, es complicadísimo. Entonces, claro, yo, profundizando en el monasterio de las Descalzas Reales, me di cuenta de que la orden son clarisas de la Reforma coletina, que es esta señora que tenemos aquí, Santa Coleta Boilet, reforma las clarisas en el siglo XV, porque las clarisas las funda Santa Clara y entonces digamos que hay una relajación y las clarisas se dividen en dos, las urbanitas, que eran las que vivían en ciudades, que se relajan un poco, no es que o sea, siguen siendo monjas, y luego las observantes, que eran las que vivían en la pobreza. Entonces Santa Coleta, que es una monja francesa, lo que hace es que revoluciona la orden y dice, hay que volver a la primitiva regla de Santa Clara. Entonces Santa Coleta funda conventos por toda Francia y el primer convento coletino de España es el monasterio de Gandía. ¿Qué tiene que ver esto con las Descalzas Reales y con Zamora? Todo. O sea, si no fuera por el monasterio de Gandía, las monjas que están aquí hoy no estarían. Si no fuera por Gandía, las monjas del monasterio de Descalzas Reales no estarían. Entonces yo me di cuenta que era la misma orden y yo quería escribir sobre poesía, teatro, biografías, todo lo que fuera relacionado con la literatura y la historia de un convento de esa orden. Pero como allí no podía entrar, pues pensé, pues me voy a Zamora, a ver si me dejan entrar. Pero yo vine con mucho recelo, porque no crean ustedes que es fácil entrar a un archivo de un convento. No es nada fácil.
Y entonces, bueno, pues según eso es tan arbitrario como entrar bien o no, no sé. Bueno, el caso es que yo vine aquí y a profundizar en esa orden, y entonces cuando entré al convento vi a la Virgen del Tránsito. Claro, la Virgen del Tránsito es una virgen que, bueno, mi madre hizo la comunión en la Magdalena, mi abuelo, que era médico, atendía ese convento, cuando el padre de mi madre atendía ese convento, y mi abuela tenía una farmacia muy cerquita del convento. Era un convento muy cercano a mi familia, y mi madre y mi abuela siempre me contaban la historia de la Virgen, casi siempre corregida y aumentada, ¿no? O sea, que si los ángeles, que si desaparecieron, que si el dedo de la mano, que si el dedo del pie, que si luego le ponían el dedo y se caía, entonces me contaban esas historias y yo, bueno, no sé, las debí retener en mi mente. Cuando vine al convento, no sé si me ocurrió, le dije a Sor Mercedes, bueno, no, tú pasa al archivo. Me dejaron entrar, bueno, al archivo a trabajar, y entonces yo les dije, ¿y la historia de la Virgen está documentada? No sé, nosotros no sabemos. Pues no sé, digo, pero no tenéis ningún libro antiguo aquí en el convento. Entonces empecé a vaciar, a mirar manuscritos impresos. Pero tú entiendes eso, me decían las hermanas. ¿Cómo vas a entender eso? Bueno, claro, esto es como cada uno sabe de lo suyo. Yo no sé nada de medicina, pero sé leer manuscritos del siglo XVI, lógicamente. Y entonces, bueno, encontré 2 tesoros, que eran 2 libros manuscritos, donde se contaba la historia del convento, había mucha literatura, y encontré la versión más antigua del Milagro. Y no se me olvida el día, fue el 18 de abril de 2018, o sea, un año antes del centenario prácticamente. La encontramos escrita, por el tipo de letra, por el libro en el que estaba, pues tuvo que ser el milagro de la imagen, la elaboración, vamos a decir, esto ya cada uno, yo lo dejo cada uno que piense lo que quiera. O sea, esto yo cuando digo lo que la gente cree. Si uno cree que fue un milagro, no fue un milagro, eso ya es una cosa personal. Pero digamos que el milagro o la elaboración de la Virgen fue el 2 de mayo de 2019, ¿vale? Ese fue el día, por eso el centenario ha sido el año pasado y ha terminado este. Y entonces yo encontré un libro que era una joya, que ponía empezaba así, libro de la fundación de este convento. Y entonces ese libro estaba escrito por Ana de Borja Centelles, que fue la primera fundadora. Quédense ustedes con ese nombre. Hay 2 Anas importantísimas en esta historia. 2 Anas. Ana Osorio de Rivera, cuyo escudo está en el frontispicio del convento. Ana Osorio de Rivera era una noble zamorana con una historia, una genealogía un poco misteriosa, porque ellos se llamaban marqueses de Astorga, y no era por el marido, era por ella. Y yo hago una hipótesis en el libro, que ustedes lo leerán, que creo que podía ser hija de un Osorio, que se casó 2 veces, algunos dicen que era hija natural. Bueno, no voy a contar todo el libro. Entonces, Ana Osorio de Rivera, claro que se sabía, hay libros que se cuentan a Ana Osorio de Rivera, o sea, hay mucha documentación como aislada, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hice fue ir de la actualidad hacia atrás. Empecé con el siglo XXI, José Morán Salvador, Florian Ferrero Concha Ventura, fui al siglo XX, espías, sobre todo, hice un vaciado de todo lo que se había dicho sobre la Virgen del Tránsito y sobre el convento, y más o menos vi que todos recurrían a la misma fuente, que era Fernández Duro, un historiador zamorano, tiene 2 libros, 1881, 1888, y en el que, bueno, este señor era un señor muy importante, que tiene además, bueno, fue académico de la historia, entonces, Fernández Duro dice que recurre a documentos antiguos, no dice cuáles, y luego hubo el folleto ese del tránsito, que conocerán ustedes todos, uno pequeñito que hay, que se ha difundido mucho, que es anónimo. Sor Sagrario me dijo, ella lo escribió, que lo había escrito don Nicolás Rodríguez, que era un sacerdote que trabajaba en el Correo de Zamora. Entonces, yo tiré de Fernández Duro y de Nicolás Rodríguez para ver qué fuentes tenían. O sea, las fuentes. Porque yo lo que quería era trabajar con fuentes. O sea, no hacer un resumen de historias, sino trabajar con las fuentes. Yo quería ir a las fuentes. O sea, a ver, para explicar de una manera lo más objetiva posible la historia del convento, la historia de la Virgen, hasta el final del siglo XVII. Bueno, entonces, Ana Osorio es una noble importantísima que se casa con Juan Carvajal Osorio. Juan Carvajal era un extremeño que vino a Zamora de regidor. Y entonces ellos vivían donde está ahora el convento. Era su casa, palacio, vivían allí. No tuvieron hijos. Hay un hijo por ahí fantasma que sale en algunas genealogías,
Pero yo digo que no es posible que fuera su hijo, porque es muy extraño que una viuda haga un testamento y no le deje nada a su hijo. O sea, no sé, tendría que ser aunque Ana Osorio de Rivera era de armas tomar, porque en el testamento ella deja su casa y todos sus bienes para hacer un convento, y dice expresamente en el testamento, que el testamento está en el libro transcrito, he estado un mes transcribiéndolo porque es complicadísimo, términos jurídicos, la letra, bueno. Dice en el testamento: quiero que todas mis dependencias y todos mis bienes sean de un convento, dice, un convento con las mismas monjas que las de las Descalzas Reales de Madrid. Anda que no tenía pretensiones, doña Ana Osorio. O sea, que ella no quería un convento con las monjas de Salamanca o las de Valladolid, quería las monjas reales de Madrid. O sea, quería eso. Entonces ella deja de albacea testamentario a un sobrino que se llama Juan de Avia Carvajal. El testamento lo hace, ella muere en 1593, el primer testamento es en julio de 1589, y entonces le deja una renta perpetua, le deja mucho dinero. Era un sobrino muy amado. Pero yo no sé qué pasa, que en el 91 revoca todo el testamento y dice que no quiere saber nada del sobrino ese, que deja el convento y todos sus bienes para que lo organicen los condes de Alba y Aliste, porque son personas de su favor, que la quieren mucho, y además dice que, claro, el conde de Alba y Aliste, yo he estado viendo venía de Sicilia, era virrey, y venía a Zamora, como a acabar ya su vida aquí, bueno, tampoco era tan mayor, pero en la época, 60 años era mayorcísimo, entonces venía para acá, bueno. Los condes de Alba y Aliste son los que ejecutan la voluntad de doña Ana Osorio. Y ahora viene Gandía. Esto es como una película, pero es muy, muy interesante. Los condes de Alba y Aliste lo que hacen es, dicen, bueno, las mismas monjas que las Descalzas Reales. Las Descalzas Reales de Madrid, no sé si saben ustedes que también fueron fundadas por monjas de Gandía. O sea, las Borja, o sea, la familia de San Francisco de Borja, tuvo hasta 33 monjas en Gandía, familiares, tías, primas, abuelas, sobrinas, todas juntas viviendo. O sea, era una cosa exageradísima. Vamos, hay un profesor de Valencia, Santiago Laparra, que me ha ayudado muchísimo con todo lo de Gandía. Bueno, y las madres de Gandía se han portado, le han mandado textos, manuscritos, fotos de su Virgen, que se parece muchísimo a la del Tránsito, aunque según las religiosas de aquí del Tránsito, mucho mejor la nuestra. Pero bueno, eso ya es subjetivo. Bueno, entonces, los condes de Alba y Aliste deciden, que viven muy cerca, el palacio del convento, deciden que vengan monjas de Gandía. Y como son medio parientes de los Borja, hablan con el general franciscano que mandaba muchísimo en la época y deciden que venga nada menos que una monja que se llama Ana de Borja Centelles, Sorana de la Cruz, que era nieta de San Francisco de Borja, nieta. O sea, no era cualquier monja. Esta señora puede haber sido como la princesa de Éboli, porque era una de la familia, su padre fue el quinto duque de Gandía, porque Francisco de Borja, cuando se hace jesuita, renuncia al título. Entonces, ella y su madre era condesa de Oliva, bueno, tenían una familia con unas posesiones por todo Levante increíbles. Y ella se hace monja, se va al convento con 4 años. Y bueno, esto era iban a educarse, tal. Bueno, entonces voy ya a Zamora. Ana de Borja, Sorana de la Cruz, viene aquí con 30 años a Zamora y viene con 3 compañeras. Vienen 4 de Gandía y en las Descalzas Reales pasan como era pleno invierno. El convento se funda el 21 de enero de 1597, día de Santa Inés, 21 de enero. Ellas empiezan a hacer el viaje un mes antes. O sea, Gandía-Zamora, en aquella época era con los carros, con todo. Bueno, y entonces, pero aquí no queda la cosa. El franciscano provincial, el que mandaba más, ordena que de aquí de Zamora se vayan una comitiva a buscarlas. O sea, una comitiva, pero bueno, después, yo es que he estado... Hay un documento en el Archivo Histórico Provincial de Zamora, que está también el viaje que se hizo desde Zamora a Gandía, desde Gandía a Zamora, para traer a las señoras descalzas del convento de Santa Clara de Gandía a fundar en Zamora. Está en protocolos notariales. Bueno, ese documento explica, que si el lacayo, la sirvienta, el franciscano, el otro franciscano, el marqués de no sé qué, a buscarlas. Entonces, y por cierto, los zamoranos, los pobres, hacen un recorrido hasta Gandía penosísimo. Y las monjas vienen estupendamente, con mucha más calma, van parando. Esto es muy interesante, porque esto yo lo he encontrado en Zamora y lo he encontrado en el libro Becerro, que en la desamortización se lo llevaron del Tránsito a Madrid, y ahora está en el Archivo Histórico Nacional, que hay 6 libros así de gordos del Tránsito en el Archivo Histórico Nacional. Esto, Florian me ha ayudado mucho a localizarlos.
Y bueno, yo he vaciado 2, me quedan otros 4. Pero son cuentas, cosas económicas que me interesan menos. Pero bueno, entonces, ese viaje fue, un viaje protegido por el rey. O sea, que es que este convento tiene el favor real. O sea, esta mañana decía en la rueda de prensa, hay 3 hechos que lo dicen. O sea, esto, bueno, vienen a las calzas reales, ahí se llevan una novicia, Inés de los Reyes, una novicia que viene a Zamora porque la infanta Margarita de la Cruz, que era esta pobre chica, vino con su madre María de Austria para casarse con Felipe II, que había muerto su 4ª mujer, que además era su hermana. Tenía 13 años. Entonces, van a las calzas reales y la pobre quiere profesar. Esto es un poco de broma, pero a veces uno dice, o sea, se queda allí en el convento y Felipe II ya estaba mayor, tenía ya un hijo varón y ya no se quiso casar con ella, pero vamos, estuvo a punto. Entonces, la infanta Margarita manda a Zamora ella. O sea, ya era Felipe III, o sea, la familia prima directa del rey le manda una novicia para que se venga a Zamora. Inés de los Reyes, que fue importantísima en Zamora, fue abadesa. Hay una cantidad de escritos de ella impresionantes. Ella escribe muchas cosas del convento muy bien escritas, una monja inteligente. Esto también se descubre. Bueno, y entonces, cuando vienen a Madrid, la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II, les pone una carroza para que vengan a Zamora. Y vienen en carroza. O sea, vienen en carroza, van parando. O sea, esto ya es María de Austria, la infanta Margarita, pero aquí no queda la cosa. En 1602, 5 años después de que el convento se funda, Felipe III decide venir a Zamora por fin, porque llevaba queriendo venir a Zamora 2 años. Esto lo cuenta Fernández Duro. Él copia documentos, pero tiene mucha gracia, o tiene gracia ahora, pero en la época el rey estaba con los zamoranos que no podía más, porque los zamoranos se negaban a pagar impuestos, se enfrentaban con los consejeros reales, decían que porque se casaba con una princesa, una reina, había que pagar. Entonces la gente se enfadaba. Entonces él se enfadó tanto con los zamoranos que venía cerca de Zamora y nunca entraba en la capital, se quedaba por Carvajales cazando. Bueno, entonces ya, por fin, en 1602, viene a Zamora y va al convento del Corpus Christi, que todavía no se llamaba así. ¿Saben ustedes cómo se llamó el convento? La primera tuvo 3 nombres. Primer nombre, Convento de la Inmaculada Concepción. En 1612 se lo cambia a Ana de la Cruz, porque había peleas con los franciscanos, que están, ya saben dónde estaban, por cerca de Viriato, por ahí, ¿no? Y lo cambia porque los franciscanos celebraban la Inmaculada por todo lo alto, pero como las monjas, el convento era de la Inmaculada, se repartía la gente, entonces se enfadaron los monjes. Bueno, entonces, Convento de la Inmaculada Concepción, que esto es muy bonito. Ana Osorio, en su testamento, nombra constantemente a la Inmaculada Concepción. Y ustedes dirán, bueno, claro, era una mujer devota, piadosa. Bueno, es que el dogma de la Inmaculada Concepción hasta 2 siglos después, no 2 siglos y medio. Y Zamora fue una de las fuentes primeras de defender el dogma, todo esto. Entonces ella, Corpus Christi, eucarístico, tal. Bueno, entonces viene Felipe III y regala un baúl, regala unas telas. El baúl lo conservan las hermanas, un baúl precioso, rojo, lleno de anclajes, tal. Y traen una dama de la reina que se queda en Zamora, Isabel de Jesús, que también murió aquí y todo esto. Bueno, entonces fue un convento con una fundación muy unida al rey, muy unida al poder de la época. Y bueno, luego, claro, el tema de las monjas, eso me cuesta mucho porque yo he sacado todas las monjas que había, de todas las, como las que profesan, las que toman el hábito. O sea, en el libro van a ver ustedes las que tuvieron que irse del convento porque tenían gota coral. Gota coral es epilepsia. Entonces no podían estar en el convento. Entonces, como llorando con largas muestras de dolor, tal. Bueno, entonces, se cuentan cosas muy interesantes, cómo se educaban las niñas, cuándo profesaban, los oficios, por ejemplo, yo descubrí, había tornera, cocinera, por supuesto, abadesa, vicaria, sacristana, la acompañante de la cocinera, la acompañante de la portera, la acompañante... Entonces, ¿cómo se vivía? Pues es un modo estupendo de reconstruir la vida de unas mujeres. Y luego, algo muy interesante es que las monjas escribían. A mí eso me parece, porque tengan ustedes en cuenta que en el siglo XVI, a finales, el porcentaje de analfabetismo en España era del 85%. Es difícil hacer un porcentaje, varía según los estudiosos porque no había registro tal, pero es que las mujeres eran del 95%. Entonces, claro, en un convento las mujeres podían escribir, podían leer, y eso se fomentaba. O sea, el tránsito tiene una biblioteca antigua que es una maravilla. Catalogada, la catalogó el Ministerio cuando hizo los catálogos de patrimonio colectivo en los años 90, pero ahí está la biblioteca. Bueno,
Bien, entonces, bueno, yo en la primera parte del libro, tiene 3, explico todo esto, lo he hecho muy resumido. Yo hay un capítulo del que estoy muy orgullosa, que es el de Ana de Borja. Me encanta ese capítulo porque Ana de Borja era una mujer extraordinaria, o sea, ¿saben? La llamaban la Salomona, porque sabía idiomas, sabía lenguas, explicaba las escrituras y luego debía ser una especie de santa porque dice que nunca hubo queja de ella. Cuando se fue, todos los zamoranos fueron a despedirla, lloraron, salieron todos en masa a despedirla por la Plaza Mayor, llegaron al convento, bajaron al río. O sea, vamos a ver que si una mujer no es así, nadie va a despedirla, digo yo, no lo sé, algo tendría que tener de buena. Bueno, ella luego se fue a Gandía y estuvo en Zamora pues casi 23 años, ¿no? Hasta el año 19. Se fue, el milagro fue en mayo, ella se fue en septiembre. Entonces, la primera parte del libro es esto, los primeros tiempos, la vida en el convento. Bueno, la segunda parte del libro ya la centro más en la Virgen. El relato que nosotras encontramos en el convento, había un relato del 18 y otro del 17 años 20, o sea, muy cerca del hecho. Entonces, y hay una frase que es clave, solo a quien Dios nos ha dado la dicha de verla lo puede decir. O sea, la monja escribe que ella lo vio. Y esa monja, por investigaciones que ustedes van a ver, era Sor María de la Cruz, que fue la primera abadesa, que era una zamorana, que tuvo muchísima oposición familiar para ingresar en el convento, y que fue una mujer que murió octogenaria y que también fue muy buena y que enseñó a muchas monjas analfabetas o más jóvenes, les enseñó mucho, ¿no? Que es algo precioso todo esto. Bueno, entonces, yo lo que hago todas las fuentes, todo el elenco de fuentes y resumo, hay 3 momentos importantes en la historia de la Virgen, de la imagen. La Virgen la dejan los escultores hecha. Lo que dice el relato es que la superiora, o sea, la abadesa, sufría porque no había una imagen de la Virgen dormida, como la que tenía en Gandía. Pero que no se lo dijo a nadie más que a la comunidad. A los pocos ya llegan unos, no dicen ni siquiera que eran jóvenes, que luego ya se les ha puesto de todo, unos peregrinos que le dicen, madre, sabemos de sus inquietudes, nosotros le haremos la Virgen. Y ella les dice, ¿pero cómo? No tenemos dinero, no tenemos... ¿Cuánto costará? No se preocupe, usted déjenos una habitación porque en la ciudad no nos conocen y tal. Vale, yo les dejo una cuadra desocupada de la planta baja. Es que es concretísimo, o sea, esto es increíble. Tal. Y van a ir las guardas de hombres, las monjas que acompañan cuando hay hombres. Y dicen los peregrinos, no queremos guardas de hombres, estamos solos, ustedes ciérrenos, pero no queremos tal. Y ya está, no dice nada más. Y sigue el relato es muy cortito, dice, eran las 5 de la tarde y como no daban señales de vida, fueron a llevarles alguna cosita, que esto, bueno, luego en los relatos posteriores, que si les llevaron hasta la comida casi ponen, o sea, es increíble, ¿no? Bueno, entonces, como no se oía ningún ruido, abrieron la puerta. Ni la monja miró por la cerradura, ni desapareció el dedo, nada. Estas cosas son cosas que la piedad popular va agrandando y tal. Entonces vieron una imagen preciosísima que así es como la tienen en Gandía, preciosísima. Y miren ustedes aquí, esto es lo único que se conserva de antes de que la Virgen estuviera en el camarín, arriba. Esto es Zamora Ilustrada, que era una revista literaria que había, ¿vale? En el siglo XIX. Esto es interesantísimo. ¿Ven ustedes que hay un ventanuco tapiado en el tránsito? Si van por la rúa, hay un ventanuco que está como tapiado. Bueno, la Virgen primero estuvo dentro de la clausura, ¿vale? Ya está. Desde que 1619, ahí estuvo. Yo he encontrado en los libros del convento que las monjas le tenían mucha devoción, que había una sacristana. Muchas monjas tienen como Ana de la Asunción, Sabina de la Asunción, tienen como... Bueno, bien. En el año 1747 empiezan las obras para llevar la Virgen. A ver, si ustedes van al tránsito, a la derecha están las monjas, ¿no? En el coro. Pues esa era la capilla de la Virgen. Desde 1747 hasta 1898-99, que se sube al camarín. Entonces, este es el único testimonio que hay. No hay ni una pintura, no hay nada más que este. Ven ustedes la reja y esa reja ahora está en la entrada del convento. Si retenga, está en la entrada, la pusieron en la entrada. Entonces, los zamoranos, la devoción, se demuestran que se paraban a mirar por el ventanuco a la Virgen. Y luego ya cuando la Virgen se trasladó al camarín, lo cerraron, claro, para que la gente no viera a las monjas rezando en el coro, lógicamente. Y entonces estuvo un siglo y medio en el coro bajo, que se llama, y luego subió al camarín.
Y ya está. Entonces, yo, cuento todo lo del milagro, todos los relatos, y cuento toda la tradición. Hay una cosa que puede ser interesante, que es que Fernández Duro dice que en Zamora, siglo XIX, había como dos corrientes. Los piadosos, un poco, no dice beatos, pero dice la gente un poco del pueblo que creía firmemente en el milagro. Y luego dice que había otra gente que decía que eso era imposible. Esto me imagino que aquí estaremos unos un lado, otros por el otro. Que eso era imposible. Y que seguramente Ana de Borja, que tenía parientes en Roma, porque había unos Borgia en Roma, los Borgia de Roma, que seguramente que ella negoció con que algún escultor romano viniera. Otros dicen que tenía un sobrino en Flandes, que sí de Flandes, otros que sí de Roma. Aquí hay muchas teorías. Pero ninguna que lo sustente. Y de hecho, en uno de los escritos que hay, dice... Uno de los que se copian, porque hay otro de otro convento, pues que no puedo contar todo lo que hay ahora mismo, es un resumen, dice que ella le mandaron bocetos sus familiares de Roma, pero que ella veía esas mujeres, esas matronas romanas tumbadas y decía, no, esa no es mi virgen. Yo no quiero una señora lujosa, tumbada ahí con anillos y tal. Pero hay un profesor de mi universidad, de mi facultad, que sabe mucho de estas cosas de imágenes. Entonces le enseñé el tránsito y le dije, ¿a ti te recuerda a las mujeres así tumbadas? Y dice, no me recuerda nada, pero hay una tradición de mujeres dormidas en escultura muy importante, pero esta es muy castellana, me dijo. Además, si te fijas, va vestida como una señora de Zamora del siglo XVI. Bueno, entonces no hay se dice, pero no hay... Y yo, hasta donde he llegado hoy día, todo lo que he mirado de libros, no hay ninguna, porque es que se detallan todas todo lo que se compra, lo que no se compra. Si hubieran encargado una talla de una virgen, estaría en algún libro. Pero es verdad que es un poco misterioso todo, porque, no sé, si la compraron o la regalaron, porque no figura en los libros. Igual que figura el niño de la pasión, que lo trajo el sobrino de una monja, que en sueños murió, y al sobrino, una historia para no dormir, y el niño vino de Flandes. O sea, el nacimiento vino de tal, todo está registrado, pero la virgen solo tenemos esto. Y luego ya termino el tercer capítulo, ya es la comunidad después del milagro. Se va Ana de la Cruz. Entonces yo ahí lo que he hecho ha sido tipos de monjas, costumbres del convento, abadesas del convento, la devoción a la Virgen del Tránsito dentro del convento, y luego hablo de muertes y hechos memorables, porque en las necrológicas, que a mí me parece un género interesante porque son una especie de mini biografías, desde el punto de vista literario me interesan las necrológicas. Suena un poco mal esto que digo, pero pues sí que se da idea de muchas cosas. Por ejemplo, pues que una monja pues que era muy mansa y le gustaban los animales. Entonces te cuenta qué animales había en el convento, por ejemplo. Que si otra monja recibía a los que traían la carne, el pescado. Entonces, como que con las necrológicas puedes reconstruir mucho de la vida del convento. Pero es un apunte. Y luego termino como en la bibliografía y termino con los documentos que yo he manejado. Ya termino con esto y ustedes me preguntan lo que quieran. Yo he transcrito el libro manuscrito del convento, el más antiguo, las partes que corresponden al 16 y al 17, porque ese libro llega hasta mitad del 18, pero como yo quería acabar en el 17, ya si tengo tiempo y ganas, ya haré el 18, pero de momento voy a respirar un poco. Luego también he transcrito la crónica de Gandía. Esa es muy interesante porque cuenta el punto de vista de Gandía y cuando ella vuelve. Es muy, muy bonita. Luego he transcrito también la parte del libro Becerro. El libro Becerro es el libro más importante del convento donde se registra lo más importante. Se llama así Becerro porque solía estar encuadernado en Becerro. A veces se llama libro Tumbo porque era muy grande. El libro Becerro está en el Archivo Histórico Nacional. Se incautó con la desamortización y he copiado la parte que corresponde al viaje y poco más. Luego he copiado el que está aquí en el Archivo Histórico Provincial y el testamento de Ana Osorio. Ven los pies de la Virgen. Está con las sandalias, pero la monja que cuenta el milagro dice, vimos una soberana imagen de la Reina de los Cielos. Dice, era tan hermosa que no se puede decir lo hermosa que era. Y tenía los pies, estaba tan al natural que hasta las venas azules de los pies se le veían. Y a mí eso me dejó un poco tal. Y le dije a Sor Mercedes, oye, ¿yo puedo ver los pies de la Virgen? ¿Pero qué me estás contando? Si siempre lleva sandalias, pero no sé qué. Y entonces, ella rescató unas fotos que tenía de los pies de la Virgen, porque a veces los quitan para lo de las sandalias y todo eso. Y entonces, agrandando la foto, es que a lo mejor no se ve mucho, si apagamos la luz, se ven las venas azules. Que también es muy curioso, porque no tiene por qué... O sea, que esta imagen es la originaria, la que estuvo. Luego aquí hay misterios, interrogantes. Por ejemplo, yo le pregunto siempre a las monjas, ¿pero esta imagen nunca se ha restaurado? Porque desde luego la Virgen está perfecta. Entonces, una de mis dudas es, ¿pero nunca se ha restaurado? Y aseguran todas a una que no.
Y entonces yo, digo, no sé, es muy curioso, son muchos siglos, ¿no? Muchos siglos. Es una imagen que está perfecta, está brillante, está impoluta. Bueno, puede ser también por muchos motivos, pero bueno, hay interrogantes, puede ser que se restaurará y no lo sabemos, también puede ser. Pero bueno, ahí está la Virgen del Tránsito. A vosotros. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.